Muy buenas, mis preciados hermanos. Gracia y paz sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal Valores de la Fe, en este su espacio de porciones bíblicas escogidas. Un nuevo programa especialmente diseñado para estudiar de manera expositiva las Sagradas Escrituras, llamando la atención a versos que fortalecen nuestra fe y forman nuestros valores y convicciones cristianas. Principios de vida que nos identifican como redimidos y que al practicarlos nos permiten vivir plenamente. Acompáñame en esta incursión en las epístolas paulinas y permitamos que la palabra de Dios se haga rema en nuestros corazones, de tal manera que impacte positivamente nuestro estilo de vida, que de la Biblia no solo conozcamos su teoría, sino cómo llevarla a la práctica. Eso es sabiduría, palabra transformadora que nos lleva a vivir plenamente para la alabanza de su gloria. Detengámonos hoy en las epístolas a los Colosenses, en el capítulo 1, los versos 9 en adelante, los cuales dicen así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy estimado, acompáñame en el análisis de las frases que encontramos en estos versos. La primera frase que me gustaría sobresaltar es: desde el día que lo oímos, no cesamos de pedir. Esta frase nos presenta la costumbre apostólica de llevar todos los asuntos de la obra en ciernes en oración. Pablo elevaba un clamor al cielo por las iglesias, haciéndolo además continuamente. Nosotros debemos aprender a orar más. Jesús dedicaba mucho tiempo en la oración. El resultado era evidente cuando podía cumplir su llamado, el ministerio que se le había encomendado, y hacerlo además plenamente. Uno de los hábitos que el cristiano debe desarrollar es el orar sin cesar, entendiendo que la oración del justo puede mucho. Muy estimado, debemos poner un alto a nuestra agitada vida para ir al altar de la oración periódicamente. Esa es el arma secreta que tienen los redimidos. Así ganan primero sus batallas en el mundo espiritual, reflejándose posteriormente las victorias en el mundo físico. Nuestra segunda frase para gustar en el día de hoy es: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Dónde encontraremos la voluntad de Dios? Es la palabra de Dios, la Biblia. Ahí está expresamente la voluntad perfecta de Dios para el hombre. Ella es palabra, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Es toda ella inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así entonces, un cristiano debe llenarse de la palabra de Dios, leerla diariamente, estudiarla, memorizarla y llevarla a la práctica, pues ella es la voluntad de Dios. Somos llamados a no conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La ignorancia se perpetúa cuando no somos diligentes en nutrirnos del conocimiento de su palabra. Sobre este particular somos advertidos
de la siguiente manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Desechar el conocimiento es permanecer en la ignorancia. Y eso es inadmisible para uno que quiere vivir no por accidente, sino con propósito. Vivir plenamente. El apóstol Pablo oraba porque los cristianos entendieran la voluntad de Dios con sabiduría e inteligencia. La inteligencia se desarrolla en la medida que la ejercitamos. La sabiduría es la capacidad de interpretar la teoría y hacerla viable, o sea, practicable. Entonces, un cristiano, siempre que estudia la Biblia, debería preguntarse: ¿cómo me habla esta verdad hoy? ¿Cómo puedo practicarla en mi diario vivir? Eso es sabiduría. Eso es lo que diferenciaba al rey Salomón del resto de los hombres de su época. Ahora esta sabiduría se completará y se hará rema en nuestro ser por el poder del Espíritu de Dios. En ocasiones tratamos de vivir los preceptos de Dios con nuestra naturaleza y fuerza humana. Y esto es, mis hermanos, humanismo. Es como tratar de vivir en el Antiguo Testamento, sin disfrutar la gracia, sin la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo. Un cristiano conocedor de la letra, sin la unción del Espíritu, es como los discípulos antes de Pentecostés, con 3 años de preparación y discipulado por el mejor maestro, pero sin saber qué hacer con toda aquella encomienda de trascendencia eterna. Bien les dijo Jesús: esperen hasta que sean llenos del poder del Espíritu. Una vez revestidos de la unción, fueron impulsados para llevar el Evangelio y cumplir la gran comisión. Así entonces hemos de conocer la voluntad de Dios, regresando a las Escrituras vez tras vez, no tan solo como libro de consulta, sino como guía fiel de paso a paso, que influencie en nuestro diario vivir, permitiendo al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y revista de unción para vivir plenamente en su voluntad agradable y perfecta. Teniendo esta unción, podremos disfrutar la realidad en nosotros de las próximas frases de los versos que siguen. La tercera frase del día de hoy es: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Sí, así es. Nuestra vida cristiana será un hecho, una vivencia genuina, digna de un redimido que agrada a su Señor. Agradarle a Él debería ser el más sentido propósito de un cristiano. En ocasiones queremos innovar en los preceptos de Dios, ignorando a sabiendas que Dios tiene gusto y no cambia al cursar los años o las épocas. La logística y estrategia de cómo trabajamos para Dios con seguridad necesitará irse adaptando a los nuevos desafíos y las circunstancias de los tiempos que vivimos. Pero los principios y valores que la palabra establece como ideales patrones a seguir para agradarle a Él, estos no sufren cambio. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no solo en su poder, sino en sus gustos también. La cuarta frase que nos ocupa hoy de este verso es: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sí, mis estimados, estar llenos de Dios hará que nuestro fruto sea legítimo y en crecimiento. Su presencia en nosotros se hará manifiesto al tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos ellos componentes del fruto del Espíritu Santo. Además de esto, al crecer en el conocimiento de su santa palabra, nuevas verdades se harán rema en nuestra vida mientras seguimos aprendiendo, investigando y escudriñando la palabra de Dios. El día que perdamos el interés por aprender algo nuevo de su santa palabra, es probablemente una señal dolorosa de que estamos estancados y en peligro de retroceso. Como el agua estancada se pudre y se hace inservible, así un creyente que no renueva su espíritu en Dios cada día se enfermará, despedirá mal olor
y estará en peligro de perder sus privilegios, el frescor de una vida transformada por el poder de Dios. En nuestra quinta frase del día de hoy tenemos: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. La potencia de un vehículo determina su capacidad de carga y su resistencia al enfrentar terrenos difíciles. Un creyente que está carente del poder del Espíritu de Dios está bajo en potencia de la gloria de Dios, siendo blanco fácil del tentador, cediendo ante las dudas y propenso a quedarse varado en cualquier momento o situación de la vida. Cuando una prueba sobrepase su capacidad, su debilitada potencia de gloria. Aunque ciertamente nada nos puede separar de su amor, y su promesa es que seguirá trabajando con nosotros hasta completar su obra, hemos de ocuparnos de nuestra salud espiritual, para que nuestro caminar no sea lento y con dificultad, sino potente y pleno. No se trata solo de llegar, sino de cómo llegar. ¿Ha escuchado usted la frase «se salvó por la piel de los dientes»? Bueno, no tiene que ser así. Llénate de Dios y enfrentarás los altos y bajos de la vida con la potencia de su gloria. Continuamos con la frase del verso siguiente, la cual dice: para toda paciencia y longanimidad. Estos son valores que solo son sostenibles cuando estamos llenos de su gloria. Se perderá fácil la paciencia, se nos agotarán las fuerzas y lo grande del corazón no bastará si tratamos de enfrentar las batallas de la vida sin su espíritu. Por eso somos llamados a vestirnos, pues, como escogidos de Dios. La frase número 7 del día de hoy dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Estad siempre gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estos, entre otros muchos versos, nos retan a que nada desinfle el gozo de Dios en nuestro ser. El gozo del Espíritu es la satisfacción plena, partiendo del hecho de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que nuestra herencia está reservada en el cielo. Mientras estamos en este peregrinaje, habrá luchas y sinsabores, suficientes como para borrarnos la sonrisa. Pero el gozo de Dios no es una mera sonrisa, sino una satisfacción interior de que Dios está en control de nuestros tiempos y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él es capaz y suficiente para tornar lo adverso en terreno fértil, en el cumplimiento de su perfecta voluntad para nuestras vidas. Estamos esculpidos en las manos del Dios que nos ama, dador de la vida, el hacedor de maravillas. Mis estimados, la frase 8 de hoy nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra establece: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El pecado no tiene parte ni suerte en nosotros. Tampoco lo tienen las tinieblas, sino que andamos en luz. Por lo tanto, estamos en pie de lucha, no contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No con armas carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es su poder, su palabra, su sangre preciosa, quien nos libra del mal, nos cubre con su manto de gracia y nos hace más que vencedores. Ahora estamos bajo la sombra de su mano en el reino de su amado Hijo. Aunque andamos en la carne, no militamos en ella, sino somos pueblo de Dios que se mueve en fe y bajo su cobertura, comunicando este mensaje de rescate y salvación para aquellos que aún son presa de las tinieblas. Ahora podemos testificar que vivimos en la libertad que Jesús nos dio, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y termino con la 9ª frase de estos versos, la cual es: en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. Redención y perdón, palabras grandiosas del Evangelio. Redimidos por su gracia y perdonados por su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Como le establece su palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bendito sea Dios que nos ha dado su gracia, su palabra, su espíritu para vivir plenamente. Amén. Mis estimados, concluyo este espacio de porciones bíblicas escogidas haciéndoles una invitación. Si te ha bendecido este material, compártelo con otros. Envíanos tus comentarios y danos un like. Sé un misionero de esperanza. Oremos juntos. Gracias, Señor amado, por ser nuestra fortaleza. Lléname de ti. Deme de su gracia y poder para vivir cada día en tu plenitud. Señor, pido hoy que bendigas a todos los que han escuchado esta palabra, que les sustentes, prosperes y les cubras con gracia y favor de lo alto. Que nunca falte en sus hogares la provisión y sobre sus mesas el pan en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.